Hola, ¿qué tal? Soy Elena Alonso, responsable de comunicación de la Fundación Renovables. Voy a moderar este debate, esta mesa, bueno, mesa no es, pero este debate. En primer lugar, dar las gracias a Foro de las Ciudades por haberme invitado a moderar esta mesa, que me parece muy interesante dedicar una parte del Foro de las Ciudades a energía. Sobre todo también que hayan tenido en cuenta la eficiencia energética, que es fundamental y va muy ligada a la energía. A veces solo nos fijamos en lo que es de cómo producimos y cómo usamos la energía y no nos fijamos en el ahorro y la reducción del consumo. También quería decir que por qué es importante la energía en las ciudades y la eficiencia energética. A ver, no solo por reducir emisiones y cumplir los objetivos climáticos, sino también porque la contaminación afecta a nuestra salud y el modo en que producimos y usamos la energía ahora, además, resta espacio a lo que es los habitantes reales de la ciudad, que son los ciudadanos, poder vivir la ciudad a pie, poder disfrutarla mejor, tener más espacios públicos, y todo eso está relacionado también con la energía. Por eso tenemos aquí representados tanto al mundo de las energías renovables como a la movilidad, porque los coches y la forma de movernos ocupan espacio y consumen energía y emiten emisiones. Y tenemos también representado al mundo de las empresas, que tienen mucho que decir en todo esto también. Entonces, bueno, si os parece, vamos a empezar con Sergio de Otto, que es el vicepresidente de la Fundación Renovables. La Fundación Renovables, además, ha elaborado este año un documento que se llama Hacia la transición energética sostenible, con más de 200 medidas para afrontar la transición. Y además la Fundación Renovables está convencida de que la ciudad es el motor para llevar a cabo la transición energética y que los ciudadanos son una parte muy, muy importante para llevar a cabo este proceso, y también los ayuntamientos. Cuando quieras, Sergio. Estoy viendo, a ver, ¿dónde pongo la pantalla completa esto? Esto no es pantalla completa, pero bueno, esto es en modo proyección. ¿Control? Control P, creo. No. Pantalla completa, perfecto, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Elena. Ya has dado la conferencia, ya has dicho lo más importante que tenía que decir yo. Pero bueno, muchísimas gracias a la organización del Foro de las Ciudades, y como decía Elena, me parece más que oportuno dedicar dentro del Foro de las Ciudades un apartado, un debate a la energía limpia, porque sin duda, por las razones que voy a intentar desarrollar a continuación, es un elemento central para alcanzar la sostenibilidad en todos los ámbitos. En primer lugar, vamos a ver dónde está aquí el botón. Quería presentar a la Fundación Renovables, que represento hoy aquí. La Fundación Renovables es un think tank de empresas, un movimiento ciudadano. Ya está, se marchó. Ahora, el cable está un poquito delicado, vamos a intentar no tocar la pantalla. La Fundación la constituimos hace más de 8 años, una serie de profesionales de muy distinta procedencia, pero ideológica, profesional, pero que teníamos un denominador común, que es acelerar el cambio de modelo energético implantando una nueva cultura de la energía. Nuestros principios es que la energía no solo es un negocio, la energía es un vector de cambio fundamental para la nueva sociedad y para construir una nueva economía. Y la energía también, y así la tratamos nosotros, es un bien básico, es un derecho, es un bien de utilidad pública por encima de los intereses económicos. Lamentablemente en nuestro país la energía ha sido tratada durante mucho tiempo no he sido yo, que me registren, como un negocio, y por tanto nosotros intentamos que se tenga en consideración en primer lugar ese concepto de energía como derecho. Nosotros lo que nos dedicamos fundamentalmente es a hacer documentos, a intervenir en foros como este. Los miembros de la Fundación lo que hacemos es poner nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro conocimiento para difundir nuestras ideas,
y las plasmamos en muchos documentos que hemos publicado a lo largo de estos años, algunos de los cuales, y por el que estamos hoy aquí hablando desde la Fundación Renovables, fue el de Ciudades con Futuro, que publicamos en 2015, un documento muy amplio, de más de 50 páginas, dedicado a cómo tenía que abordarse la sostenibilidad energética desde el ámbito de las ciudades, y recientemente hemos publicado el pasado mes de marzo una actualización de nuestras propuestas de política energética que es hacia una transición energética sostenible y en el que me voy a referir en lo que hace referencia a las ciudades. Antes de nada decir que en nuestro documento parte de que tenemos que alcanzar un objetivo que está reconocido por la Unión Europea en su hoja de ruta hacia la sostenibilidad energética, que es que en 2050 tengamos emisiones cero. Y nosotros en eso somos muy tajantes. Nosotros hemos dicho que para llegar a ese objetivo en 2030 ya tendríamos que estar con un 50% de energía renovable en la demanda final, con un 51% de reducción de emisiones. Tenemos que ir muy deprisa en la próxima década porque no podemos dejar todo ese trabajo para los últimos años o para los últimos 5 años. Hay quien dice que sí, esto del cambio hay que hacerlo, pero ya lo abordaremos, ¿no? El cambio climático está ya aquí hoy, es una realidad y nosotros decimos que tenemos que ir muy deprisa. En nuestra propuesta hay una importante reducción del consumo de energía final, porque quería deciros que la fundación se llama Fundación Renovables, pero para nosotros el cambio de modelo energético no es sustituir unas tecnologías por otras, que hay que sustituir a las tecnologías sucias, obviamente. Para nosotros el cambio es usar de otra manera la energía, implantar otra cultura de la energía y, sobre todo, actuar en el ahorro y la eficiencia. Nosotros decimos que la Fundación Renovables, nuestro ideario es ahorro, 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 eficiencia, eficiencia, y lo que tengamos que usar lo hagamos con energías renovables. Y en ese sentido nuestra propuesta va en la búsqueda de esa reducción del consumo de energía y de emisiones. En este cuadro, muy brevemente, simplemente para señalar que nuestra propuesta de cara a 2030, en el documento hacia una transición energética sostenible, nosotros hacemos mucho hincapié en avanzar mucho en 2030 y hemos hecho todos los cálculos referenciados a 2030 con el objetivo final de 2050, de llegar a las emisiones cero en 2050, y hay sectores en los que conseguimos una gran reducción de emisiones a través de eliminar los combustibles fósiles, como es en el sector residencial o en el sector servicios. En otros, como el transporte, hay que hacer un esfuerzo muy grande, es la gran asignatura pendiente, pero entendemos que, por ejemplo, en el transporte, donde más vamos a avanzar en hacer un transporte más sostenible, va a ser primero en el ámbito urbano. El documento del que os quiero comentar ahora está dividido en nuestras propuestas, más de 200 propuestas, están divididas en 10 capítulos. Unas primeras en 5 que son actuaciones en el ámbito de la demanda, 2 planes de actuaciones en la oferta y unos planes transversales que hacen posible el resto de la propuesta de la Fundación Renovables. Y como veis, le damos muchísima importancia, como lo veis a ratos, cuando va y viene, le damos muchísima importancia a la ciudad como centro de este cambio de modelo energético. Dedicamos un primer capítulo muy amplio con muchísimas propuestas a la actuación en el ámbito urbano. Tenemos que cambiar nuestras ciudades para que puedan ser sostenibles. No se trata solo de instalar unas tecnologías u otras, sino de cambiar muchos conceptos urbanísticos para que las ciudades lleguen a esa sostenibilidad. También no podíamos dejar sin abordar el capítulo de la erradicación de la pobreza energética, una lacra vergonzante de nuestra sociedad. Existe la pobreza energética, hay quien dice que no, que existen pobres, pero no. En los últimos años, simplemente hay que ver, desde que tuvimos la crisis, hay una serie de productos y servicios que han bajado, nunca tanto como las rentas, como los ingresos de los hogares, pero lo que ha subido espectacularmente ha sido el coste de la energía, y ese gap es la pobreza energética, que afecta a millones de personas en nuestro país y, por tanto, no queríamos dejarlo fuera. En el ámbito en el que estamos hoy, hablando de ciudades, es muy importante la actuación energética en edificios. Si a mí me dijeran una prioridad hoy en la política energética, sería la rehabilitación energética de edificios. Nuestros edificios se escapa la energía por todas partes, están concebidos, al contrario de los que estaban construidos hasta hace 50 o 80 años, que estaban concebidos de una manera sostenible, con muros gordos, nunca orientadas las ventanas al norte. Hoy, a partir de los años 50, se han hecho las cosas de otra manera,
y ya estoy asustado porque si Elena ya me dice que 2 minutos y voy por la tercera diapositiva, esto va a ser caótico. Pero, en fin, quería insistir en que la actuación energética en los edificios es una de las prioridades. La otra prioridad, sin duda, es la movilidad y el transporte sostenible. Como decía anteriormente, vamos a avanzar mucho más rápido y lo vamos a escuchar ahora con algunas propuestas muy interesantes, como es el vehículo de uso compartido, que comentaba yo recientemente, que es una de las cosas más disruptivas que ha pasado en los últimos años, el que para qué queremos tener un coche. Lo que queremos es desplazarnos, y si alguien nos pone los medios para desplazarnos y potenciamos los transportes, el transporte público, potenciamos la peatonalización de las ciudades, el uso de la bicicleta, vamos a avanzar mucho en hacer unas ciudades mucho más agradables. Por supuesto, hablamos de autoconsumo, y lo que sí quería decir es que al final le damos mucha importancia a la fiscalidad. Están entre los planes transversales y nosotros proponemos, era una de las últimas transparencias, pero voy a ir acabando ya antes de que la mande quitarme el micrófono, proponemos la creación de un impuesto a los carburantes y al gas. Con ese impuesto proponemos, y está desarrollado en nuestro documento, del que hemos traído unos ejemplares para quien quiera llevárselo en papel, se lo podemos ofrecer. Por supuesto, está también colgado en nuestra web. Y con ese impuesto, con ese recargo del impuesto especial de hidrocarburos, queremos financiar la rehabilitación de viviendas. En el plan que hemos hecho tendríamos unos 3.500 millones de euros al año, que irían decreciente, puesto que queremos que se consuma menos gasolina y menos gas, pero con eso podríamos dedicarnos a rehabilitar 250.000 viviendas vulnerables, otras 250.000 viviendas normales, con un esfuerzo mayor en las vulnerables, y hacer unas actuaciones, como puede ser el tema de la instalación en las ciudades de puntos de recarga, etcétera, etcétera, que consideramos muy necesarios. Voy por la cuarta transparencia, había traído 16, pero la colgaremos en la web para el que le interese más el tema, y muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias, Sergio. Pues a continuación tiene la palabra Javier Martínez, que es el CEO de Webull. Es una nueva compañía de car sharing para Madrid y periferia y que está a puntito de ponerse en marcha. Ahora nos cuenta él. Vamos a ver si carga. Me intentaré apoyar lo menos posible la presentación por si falla, pero me parecía interesante enseñarles algunas cosas importantes, ¿no? Yo les vengo a hablar en un foro en el que se habla de energía, y efectivamente el transporte es uno de los grandes demandantes y consumidores de energía. El gran cambio que está sufriendo el transporte y el gran cambio que afortunadamente Madrid está viendo en primerísima línea, creo que es algo interesante. Webull es una compañía de coches compartidos que se lanzará en Madrid en muy poquito tiempo, créanme, muy poquito tiempo. Mi oficina está llena de coches ya, que pondremos dentro de poco en las ciudades. Y les quiero hablar del fenómeno de por qué está pasando esto. Lo primero, que supongo que es un poco obvio, ¿no? Pero nadie se mueve por moverse, exceptuando cuando hacemos deporte, posiblemente, ¿no? Y cuando queremos ejercitar nuestro cuerpo, cuando nos movemos para hacer algo. Llegamos a un sitio al que realmente vamos a hacer algo, ¿no? Por tanto, la movilidad y el transporte se basa fundamentalmente en un factor que es el de la conveniencia, ¿no? Cuanto más fácil nos sea, cuanto más barato o cuanto más cómodo, dependiendo en cada momento, nos lleva normalmente a poder tener una elección o tener otra. Pero hoy no hay las mismas opciones que hace unos años. Y déjenme que les voy a preguntar si todos ustedes tienen coche propio, ¿cómo han venido hoy? Si en ese coche o de otra manera. Si lo hubieran hecho igual hace 5 años, ¿o qué opciones tenemos hoy, ¿no? Todas ellas relativas a la movilidad. Es decir, si este mismo foro o esta misma ponencia hubiera tenido lugar hace 5 años, todas estas opciones no hubieran podido tener lugar. Este es un traslado desde el Palacio de los Deportes de Madrid hasta la Universidad Complutense, ¿no? Hoy ese traslado lo podemos hacer andando. Haremos mucho deporte o haremos mucho ejercicio, o sea que en este caso además ejercitaremos el cuerpo. 70 minutos, 0 euros. Lo podríamos hacer con Bicimat, con 30 minutos y 2 euros. Lo podríamos hacer también con el car sharing, con el que va a ser uno de nuestros competidores, con EMOV, por 7,20 en 30 minutos, en taxi, en metro.
en moto quiero decir, en moto compartida, en alguna otra compañía de car sharing o incluso en vehículos con conductor que no son efectivamente taxis, ¿no? Todos ellos tienen una ecuación. La ecuación es precio y tiempo. Bueno, si quiero ir rápido o quiero ir cómodo, tendré que pagar más. Si no quiero pagar tanto, pues a lo mejor puedo ahorrar dinero o incluso ganar otra serie de beneficios, ¿no? Pero yo no les vengo a hablar de movilidad. Si me apuran, y discúlpenme, no les vengo a hablar tampoco de energía o no solo de energía, porque de lo que les vengo a hablar es de que conducir o moverse no solamente ir de A a B. Kia y Repsol no habrían creado una compañía de movilidad solamente para aportar movilidad, porque nos olvidamos de otras cosas que pasan cuando uno va en coche, ¿no? Y esto es una de las cosas que queremos potenciar en Webull. ¿Por qué? Les decía antes que hay muchas opciones diferentes en estos últimos 5 años que hace 5 años no existían. En mi opinión, fundamentalmente por 2 factores. Uno es el factor de la tecnología. Hoy, con un teléfono móvil, podemos conseguir que estar ultra conectados y que haya un montón de compañías como la que yo represento que les puedan ofertar servicios a un precio que posiblemente en otra época no hubieran podido ser posibles. La segunda es precisamente la energía. La energía en tecnologías como la del coche eléctrico o en regulación que nos lleva a pensar en que en unos años posiblemente, si el coche eléctrico, si usted quiere entrar en Madrid o quiere operar en una gran ciudad, no lo hará con combustibles o con tecnologías que actualmente son las que lideran, coches de gasolina o diésel, para entendernos. Pero la pregunta es si son solamente estos 2 factores, si esa suma es la única que funciona o hay un multiplicador, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que hay un multiplicador. El multiplicador son las personas, ¿no? Y esto es algo como que es un poco un cliché, pero pensamos que lo tenemos que llevar un poco más allá del cliché. Es decir, no nos movemos solamente por dinero o por tiempo, también nos movemos por lo que más nos apetece, por lo que más nos gusta, por lo que más nos divierte, por con quién vamos al lado, por un montón de cosas que pueden cambiar la ecuación, trabajando no solamente en la conveniencia, que les decía que es uno de los principales factores en la movilidad, sino también en el ámbito de los gustos, del consumo, del marketing, del mercado. Al final tenemos teléfonos en el bolsillo que cuestan mucho más dinero del que nos lleva para simplemente poder usarlos, porque nos gustan, ¿no? Esto es lo que queremos hacer en Webull. Porque fíjense, el mercado, cuando nosotros cambiamos, el mercado cambia. Yo les voy a enseñar algunos de los ejemplos de otras empresas que han visto lo mismo que nosotros vemos. Por ejemplo, en el mundo del software, ¿no? Hace un tiempo ustedes compraban un ordenador y lo primero que compraban era el Windows o el sistema operativo que fuera, 200 euros más o menos, y el Office, paquete que ustedes compraban y cuando se les quedaba obsoleto, bueno, normalmente tenían que cambiar el ordenador antes, pero volvían a pagar la licencia, ¿no? Hoy el propio Microsoft les ofrece pagar 9,99 euros al mes y tienen el Office siempre nuevo y en todos sus dispositivos. Lo usan como un servicio. Pero fíjense, la música. Antiguamente comprábamos discos y comprábamos 12 canciones de Alejandro Sanz para escuchar una. Bueno, al final te gustaban las otras 11, pero fundamentalmente buscabas la una. Los señores de Apple dijeron, traslademos la unidad de intercambio a una unidad pequeña de una sola canción. Y apareció en el mundo de Apple iTunes, que cambió el mercado musical. Pero es que ese mercado fue disruptivo años después cuando dijeron, no, mire usted, págueme una suscripción y consuma lo que quiera. Ya no tiene que tampoco ni siquiera tener esa canción, porque la canción de Alejandro Sanz, cuando la oyes muchas veces, uno se acaba hartando. Bueno, pues no pasa nada, no la oiga otra, ¿no? Pero pongo más ejemplos, pues el cine, ¿no? Págueme una suscripción y vea las películas que quiera. Yo le voy a hacer contenidos, ¿no? Ayer salía la noticia de que una serie española bastante conocida se va a hacer internacional porque Netflix la va a lanzar en toda Latinoamérica, ¿no? Hay una serie en concreto en la que la gente va vestida con camisetas en México, por ejemplo, de una serie española. Son estos señores, por medio de un modelo completamente disruptivo. No me pague el contenido que vea. Este es justo lo contrario. Págueme una suscripción y yo le ofrezco el contenido, ¿no? O más cercano al mundo que yo represento, el transporte. Los señores de TomTom. Antes me compraban un navegador y los mapas que tenga serán los que tenga, actualízalos o búsquese la manera, ¿no? Ahora, págueme una suscripción, descárgueselo en su teléfono móvil y simplemente utilícelo. Si usted va a Estados Unidos, pague la suscripción de Estados Unidos, descárgueselo y dentro de un mes no tiene por qué hacerlo, ¿no? Los abogados, ¿no? Antes decía, lo voy a ver con mis abogados. Bueno, pues ahora todos tenemos la capacidad de tener abogados por 50 euros al mes. No quiero hacerle propaganda a ninguna de estas compañías, pero creo que es muy sensato y es muy sencillo ponerlo, ¿no? O la náutica de recreo, Esta compañía
por una suscripción mensual, le deja tener un yate. Créanme, un yate, 10 metros o 12 metros de velero por una cantidad al mes que utilizará durante unos días, porque usted no está todo el día montado en el barco, sino que va a navegar cuando quiere. Posiblemente en el pago por uso podemos encontrar otra serie de clientes, ¿no? En la segunda mano, los que son forofos de esto no lo dejan nunca. Yo tengo la mitad de mi casa ya vendida y revendida 3 veces, ¿no? O lo último, que es que tampoco tiene que tener un seguro médico, sino que por un euro y pico le abre un chat con el médico que usted quiera vía una aplicación, como un WhatsApp pero con el médico, ¿no? Todos son ejemplos del mundo de los servicios, cómo pasamos de un producto a un servicio. La última, esta sí es competidora directa del mundo que represento, es Porsche, que en Estados Unidos ha lanzado una idea que yo creo que es muy buena, y es, pues págueme una suscripción, venga a un concesionario y conduzca el coche que le apetezca, porque un día le apetecerá un deportivo y otro día le apetecerá un todoterreno. Quizá en el mundo de Porsche esto es muy lejano, por lo menos a mi bolsillo es muy lejano. Lo que tenemos que hacer es intentar llevarlo a la ciudad y de una manera práctica. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? 2 minutos. 2 minutos de sobra. Y nos lleva a este concepto, ¿no?, del que les quería hablar, del coche como un servicio. Esto es lo que representamos en Webull, esto es lo que las dos compañías que han invertido en Webull, Kia y Repsol, buscan. Hace unos años ustedes compraban un coche. En la parte izquierda de la diapositiva. Se tenían que ocupar, les leo algunas, del coche, de la financiación, de la depreciación, de los servicios, del seguro, de la reparación, del tráfico. Tienen que conducirlo, ¿no? Poco a poco, el mercado, en el mundo del automóvil, en el mundo de la movilidad, ha ido creando este camino que les enseñaba con el resto de mercados. Ha ido haciendo la unidad de intercambio más pequeña y vendiéndoles el servicio en lugar del producto, hasta llegar al límite de lo que vamos a hacer nosotros. Páguemelo por minutos. Si usted va a usar un coche solamente el tiempo que va a tardar en llegar, páguelo por minutos. Termino simplemente decirles quién soy o quiénes vamos a ser. Webull es una compañía que Kia y Repsol han creado. La idea, como les decía, es buscar que en el ámbito del car sharing en Madrid, en el que somos una referencia mundial, en el que seremos el cuarto operador, podamos conseguir algo que les contaba al principio, y es vender movilidad como servicio, no solamente desde la conveniencia, sino también desde los gustos, desde los problemas, desde las personas. Y, por tanto, en nuestro caso, lo que buscaremos será, pues no solamente operar en la almendra central de la M30, ustedes lo conocen, coches aparcados que se abren con el teléfono móvil mediante una aplicación, simplemente dejan sus documentos y conducen, sino que además, en nuestro caso, intentaremos ir más allá con esta idea, ¿no? Les dejo para terminar el mapa. Esta es nuestra área de operaciones. Empezaremos dentro de muy poco. Los coches estarán aparcados dentro de ese área. Podrán coger y devolver un coche cuando ustedes quieran, después de hacer hecho el login en la aplicación. El precio es por minutos, pero además colocaremos 3 bases en el entorno de la M40 para que además las personas que entran en Madrid, personas que hasta ahora no tenían acceso a este servicio, puedan aparcar su coche que en ocasiones tiene por tecnología un desfase con la legislación y dentro de muy poco no podrán acceder, o simplemente porque no quieran y prefieran aparcar de una manera sencilla, para poder hacer algo que es donde nosotros vemos y donde nosotros buscamos, que es ir más allá y dar cobertura con el servicio del transporte a otras personas, en otros servicios y con otros coches. Sin más, muchísimas gracias, y cualquier duda que tengan, luego se la podré contestar. Muchas gracias. Gracias, Javier. Pues tiene la palabra ahora Ignacio Arenales, que es de la asociación AMI, la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos. Es una asociación que ha participado en la fundación, miembro fundador de la Fundación Europea de Servicios de Eficiencia Energética Inteligentes. Ya que, como hemos dicho, aparte de la energía, tener en cuenta medidas e iniciativas de eficiencia energética son fundamentales. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Quería darle las gracias al Foro de las Ciudades por haber contado con nosotros para dar nuestra visión de lo que puede ser una herramienta útil para tener una energía más limpia en nuestras ciudades. Antes de empezar, quería, ya que tengo aquí a Javier, que es una oportunidad única, he visto en ese mapa que no estaba la Feria de Madrid incluida. Entonces, eso es algo muy a tener en cuenta. Yo es que he venido con la competencia a la feria, entonces, claro. Bueno, yo soy de la Secretaría de AMI.
AMI es la Asociación de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos. Bueno, aquí vemos un poco cuál es el historial de la asociación, ¿no? Nosotros representamos a grandes empresas de servicios energéticos desde el año 99. Somos miembros de la Junta Directiva de COE y, como bien ha dicho Elena, pues somos uno de los socios fundadores de la European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services, ¿no? Estos son nuestros asociados y, como ven, pues grandes empresas que se dedican a servicios energéticos. Bueno, y entonces, ¿qué vengo yo aquí a hablar, no? Nosotros queremos presentar una herramienta para justamente promocionar los servicios energéticos a nivel nacional. Como vemos, tanto en Europa como en España, es decir, tenemos un marco regulatorio a nivel nacional y a nivel europeo en el cual se ha puesto la eficiencia energética en el centro del modelo energético que queremos tener, ¿no? Como comentaba Sergio, la eficiencia energética es una de las patas fundamentales para alcanzar ese cambio de modelo. Y nosotros desde AMI, ¿cómo hemos contribuido a ese cambio de modelo, ¿no? Pues, de forma muy modesta, con la capacidad que tenemos, pero sí que es verdad que esto de la eficiencia energética se regula en la directiva europea que hemos visto antes, la de 2012/27, y transpone nuestro ordenamiento jurídico esto en un Real Decreto 56/2016. Pues esas propuestas europeas se concretan en este Real Decreto. Y en este Real Decreto se habla de eficiencia energética y se establecen los requisitos para que los proveedores de servicios de eficiencia energética puedan operar en España. Eso somos nosotros, eso son empresas más variadas, no son solo grandes empresas, son empresas medianas, son consultores energéticos, etcétera. Entonces, aquí es donde nosotros, desde la asociación, vimos un pequeño obstáculo para el desarrollo de este mercado a nivel nacional, que es que el Real Decreto efectivamente establece cuáles deben ser los requisitos, las condiciones para operar en este mercado de servicios energéticos, pero desde nuestro punto de vista no son suficientes. No son suficientes porque una persona, o sea, un demandante de servicios energéticos necesita saber en todo ese espectro de oferta que tiene de proveedores de servicios energéticos, necesita saber un poco más, necesita saber si ese proveedor le va a dar un servicio energético adecuado a su necesidad. Y es por ello por lo que nosotros impulsamos la norma UNE 216701 de clasificación de proveedores energéticos. Ahí está la clave. La hemos propuesto, pero es una iniciativa que ha sido apoyada por 14 entidades, organizaciones empresariales del sector. Contamos también con el apoyo de la Asociación Española de Agencias de Energía. El texto ha sido revisado por el IDAE, se han hecho comentarios en una fase de información pública, etcétera. Pero bueno, después de estas interesantes presentaciones que hemos tenido, tampoco quiero entrar aquí a aburrirles con normativa, ¿no? El caso es que esta norma establece una clasificación, 3 clasificaciones más concretamente, de proveedores de servicios energéticos. Tenemos auditoría y consultoría, tenemos explotación y tenemos proveedor de servicios energéticos de inversión, lo que sería la empresa de servicios energéticos. ¿Por qué presentamos esto como una buena práctica de cara a las ciudades limpias? Bueno, pues como ven aquí, esta norma lo que va a permitir a las administraciones públicas, que son uno de los grandes demandantes de servicios de eficiencia energética, es clarificar el mercado, ver qué experiencia, qué acreditación tienen los distintos operadores en este mercado y, eso sí, después de haber visto claramente cuál es la experiencia, cuáles los contratos que
que acreditan esta experiencia, etcétera, tomar una decisión para elegir al proveedor de servicios energéticos que mejor se adapte a sus necesidades, ¿no? Y bueno, ese es el espíritu de esta norma, que al final, como comentaba Sergio, el tema de los edificios suponen el 40% de la energía demandada a nivel europeo, y ahí la administración pública juega un papel fundamental, tiene que jugar un papel ejemplarizante, y es por ello por lo que nosotros desde la asociación queremos aportar nuestro granito de arena con esta norma, que lo que pretende es que se incentiven los servicios energéticos, se incentive la colaboración público-privada para lograr esos objetivos de desarrollo sostenible, esos objetivos europeos que de otra manera no vamos a ser capaces de conseguir. Y bueno, esto sería todo por mi parte y bueno, muchas gracias, y si tienen preguntas en el debate estamos disponibles. Gracias. Gracias, Ignacio. Pues tiene el turno ahora Elena González, que es de ANESE, la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos, que centra su actividad en el desarrollo del mercado del ahorro y la eficiencia energética a través de las ESES, las Empresas de Servicios Energéticos. Muchas gracias. Buenos días. Sí que se oye este micrófono, ¿no? Pues muchas gracias, Elena, por la invitación, trasladásela al Foro de las Ciudades, y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y poder disfrutar de este debate que podamos tener sobre lo que planteamos ahí, energía limpia, nuevo modelo para las ciudades. Yo cuando me plantearon participar en esta mesa dije, bueno, ¿qué es lo más interesante que les pueda contar sobre lo que hagan las empresas de servicios energéticos precisamente para aportar energía limpia a las ciudades? Y nosotros pues lo hemos orientado diciendo, bueno, cómo las ESES pueden contribuir a que realmente este modelo de ciudad sostenible del que todos hablamos pues sea una realidad. Y antes de empezar, lo que dije, bueno, hay ciertas preguntas, como has hecho, Javier, hay ciertas preguntas que todos nos hacemos en los foros y que difícilmente sabemos contestar, porque cuando hablamos de cuánto consume un coche, todos lo tenemos muy clarito, pero cuando nos preguntamos cuánto consumimos nosotros en nuestros hogares y entonces qué es lo que podemos hacer, pues ahí empiezan las dificultades. Hicimos hace un año, el año pasado, participamos en un libro que les aconsejo que lean, es publicado por el Club Español de la Energía, se llama precisamente Energía y Ciudades, y he recogido algunos de los puntos que ahí sacamos para que entendamos de qué estamos hablando. Hablábamos de qué indicadores eran los más relevantes a la hora de ver el consumo energético en las ciudades, y vimos que tamaño, densidad, clima y renta son francamente relevantes a la hora de tratar de planificar cómo mejorar ese uso de la energía. El tamaño de la ciudad importa, y vimos ahí que las ciudades en España de más de 1 millón de habitantes pues son las que más consumen, casi un 10% más que el resto de las ciudades. La densidad de la población también es importante, y como ven, poblaciones con más de 100 habitantes por hectárea consumen, son mucho más eficientes, consumen un 18% menos de energía térmica y un 9% menos de energía eléctrica. Sin embargo, cuando eso lo mezclamos con clima, el tema se complica, porque aquellas ciudades que están en un clima continental, evidentemente, como todos sabemos, pues van a consumir más energía. Y luego otro factor importante es la renta del hogar. Aquellas familias o aquellos hogares que tienen una renta por encima de los 40.000 euros año tienen, y aquí engancha con el tema que tú ponías encima de la mesa de pobreza energética, pues vemos que tienen un consumo térmico un 20% superior al promedio y un 82% superior a las ciudades con una renta inferior a 20.000 euros. Con lo cual, estos indicadores son básicos a la hora de plantear una serie de servicios energéticos en las ciudades y hacerlas más sostenibles. No sé si se está acoplando algo. En cuanto a lo que nos queda más cercano a nosotros, y es cómo consumimos los ciudadanos,
pues ahí vemos que cada uno de nosotros, de forma directa o indirecta, consumimos aproximadamente 8,1 kilovatios hora. ¿Y qué es eso? Que normalmente no nos dice absolutamente nada. Lo voy a poner en términos de transporte, Javier, para que lo veas. Lo que un ciudadano, cada uno de nosotros consumimos, equivale a conducir un vehículo diésel optimizado, 6 litros a los 100, que está bien, ¿no? Durante 138 kilómetros. Eso es lo que consumimos cada uno de nosotros. O puestos en iluminación, tener iluminado un hogar completamente durante 72,2 días. 100% iluminado, eso es lo que consumiríamos cada uno de nosotros. Un hogar medio español, pues si comparamos la casa unifamiliar con el piso, la casa unifamiliar consume el doble que un piso. Y luego, otro tema relevante es para que pensemos, cuando pensamos en nuestros planes de optimización de la energía en obra nueva, en rehabilitación, sabed que el 90% de las viviendas que habrá en 2030 están ya construidas. O sea, obra nueva habrá un 10%. Por lo tanto, la rehabilitación térmica es fundamental para intervenir en los servicios energéticos. Utilización de tecnologías modernas en calefacción y agua caliente sanitaria nos proporcionarán ahorros entre un 10 y un 80% y, por supuesto, utilizar electrodomésticos de alta eficiencia pues nos lleva a, comparativamente con electrodomésticos clase D, a conseguir ahorros de un 50-75%. Pues bien, conociendo todos estos datos, ¿qué aportan las empresas de servicios energéticos? Las empresas de servicios energéticos aportan no solamente el conocimiento de la optimización de estos usos, sino cómo mantenerlos en el tiempo. Y nosotros ya el año 2016 presentamos el primer estudio, esto es como los ojos del Guadiana, véanlo rápido porque si no se va. Presentamos el primer estudio del mercado de los servicios energéticos en España y es interesante ver cómo con este modelo, en el que ven ahí a la izquierda, en la parte superior izquierda, el modelo de los servicios energéticos, lo que hace es analizamos cómo consumimos al inicio, vemos las posibilidades de mejora y sobre ese techo de consumo la empresa de servicios energéticos hace las inversiones en las nuevas tecnologías y además con su operación y mantenimiento durante una serie de años garantiza la amortización de esas inversiones. Y a partir del último, cuando termina el contrato, a partir de este momento el consumidor se queda con ese ahorro y decide qué hacer con ello. Lo interesante que vimos en este estudio que hicimos con 78 empresas de servicios energéticos que están trabajando en España es que a través de sus proyectos referencia año 2015 consiguieron un 35,9% de ahorro energético a sus clientes, un 42,3% de ahorro en emisiones y un 25,7% de ahorro económico. Pero lo más importante no son estas cifras obtenidas en modo puntual, es que bajo este modelo de servicios energéticos estas empresas garantizan estos datos durante una media de 8 años. Durante 8 años el cliente consigue tener de forma mantenida, sostenida, esas cifras. Y ahí en el estudio, que pueden bajarse de nuestra página web, pues pueden seguir viendo una serie de datos relevantes sobre la estructura de nuestras empresas de servicios energéticos. Como les decía, los pilares de lo que aportan estas empresas es precisamente su propuesta de valor, que no es una propuesta de valor, como les decía, puntual, sino que mezclan su especialización, su conocimiento de las tecnologías con la implantación de estas tecnologías en los distintos procesos, porque bien sabemos que las tecnologías per se ahorran, pero más o menos también dependiendo en el proceso que se implantan. Y esa sería la parte de la derecha en la que las empresas de servicios energéticos son especialistas. Pero la otra parte interesante, y porque nosotros lo hemos visto, eficiencia energética, aunque aquí todos hablemos de ella y estemos muy concienciados, la realidad es que cuando vamos a un cliente lo ponen como muy importante para invertir, pero cuando empiezan a ver su negocio principal y tienen otra serie de inversiones,
la prioridad en esa inversión de eficiencia energética va cayendo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos quedamos sin recursos financieros para acometerlas. En este modelo de servicios energéticos lo que hace la empresa es, aparte de aportar las medidas técnicas, aporta también la financiación. Y por lo tanto, fuera del balance, fuera del consumo de recursos financieros del cliente, somos capaces de aportar estas soluciones, garantizando esos datos durante esos 8 años. Y por lo tanto, estas empresas evidentemente son empresas que necesitan tener capacidades técnicas, pero también capacidades financieras. Y en cada una de las fases del proceso debe esa empresa contar con todas esas habilidades para poder poner en práctica y cumplir con esos ahorros a los que se ha comprometido. Por ello, pues bueno, desde la asociación que somos de empresas de servicios energéticos, creímos que la mejor forma era que los clientes conociesen pues cómo distinguir a una empresa de servicios energéticos de otra que tiene simplemente otra oferta. Y lo que hicimos es, bueno, pues como es un mercado, digamos, emergente, tampoco es un mercado. Estamos hablando de unos 1.200 millones de euros en el año 2015. Ahora vamos a sacar el siguiente informe y veremos cómo ha evolucionado esas cifras. Pues lo que sí que hicimos fue crear este sello de calidad, por así decirlo, para distinguir a las empresas de servicios energéticos que además deben pasar, si quieren obtener no sé por qué se nos acopla. Si quieren obtener este sello de calidad, pues lo que tienen que hacer es pasar por una auditoría, que lo hace una certificadora, y probar que realmente... 2 minutos, vale, y probar que realmente pues tienen ese modelo de negocio y están proporcionando esos ahorros. Y lo que también hemos hecho de cara también a facilitar la entrada de los inversores es certificar no solo a nivel de empresa, que lo hacemos a través de estos 2 sellos, y ya pues llevamos desde el año 2014 poniendo en el mercado estos sellos, sino que además, una vez que hemos visto la calidad de la empresa, también tenemos la posibilidad de certificar el proyecto. O sea, no solo la empresa, sino también el proyecto. Tenemos un acuerdo con un proyecto europeo que marca una metodología para garantizar cómo se han establecido esos ahorros energéticos. Este proyecto, si conseguimos verlo, se llama Investor Confidence Project y provee de esa metodología para ver que esos cálculos se hayan hecho de forma efectiva. Por lo tanto, esa, digamos, desconfianza que a veces vemos en este modelo, nosotros intentamos a nivel empresa y a nivel proyecto que pueda salvarse gracias al uso de estas metodologías. Y por último, mi última transparencia, una parte muy importante y que hemos visto es que a los clientes muchas veces la eficiencia energética les atrae, pero hoy día es mucho más importante los temas que de cara a sus propios clientes pues puedan presentar en cuanto a preocupación y trabajo en aras a mejorar el medio ambiente. Nuestras empresas están favoreciendo que sus clientes puedan cobrar esta reducción de emisiones de CO2 a través de un proyecto clima con la Oficina del Cambio Climático, que también nuestras empresas están gestionando para sus clientes. Nosotros hemos terminado ahora el primer periodo de 4 años en el que nos comprometimos a reducir a través de nuestras empresas 210.000 toneladas de CO2 y bueno, ahora estamos negociando con la Oficina de Cambio Climático preparar otro programa para los siguientes 4 años. Y con esto lo dejo para el debate. Muchas gracias. Gracias, Elena. Gracias. Bueno, yo creo que lo que ha quedado patente en el debate, que al margen de la legislación y lo que hagan las administraciones, que no ha podido estar aquí ninguna presente, el comportamiento de las empresas y la responsabilidad del consumidor es fundamental para conseguir unas ciudades más limpias y una eficiencia energética, mejor uso de la energía. No sé si en el público hay alguna pregunta para los ponentes. Y sí. Buenos días. José Maínez,
suelo trabajar eficiencia energética en Valencia principalmente. Hoy vengo al Foro de las Ciudades como ciudadano a trasladaros una inquietud. Yo cuando estoy en Valencia, si tomo el ejemplo de movilidad, realmente como ciudadano percibo un amplio abanico de maneras, modos de movilidad que en los últimos años han crecido. Cuando le hago la pregunta, el planteamiento a la ciudad sobre servicios energéticos, sinceramente tengo muy pocas nuevas alternativas como ciudadano. A lo sumo me hablan de energía limpia o a un coste determinado, pero están francamente alejados del desarrollo a nivel de servicios de movilidad que se ha elaborado. ¿Cuál es vuestra perspectiva sobre qué debiera ofrecer la ciudad en términos de servicios de uso de la energía a los ciudadanos? Y repito, que pueda comprar arroz ecológico en la ciudad me parece fantástico, pero como ciudadano espero encontrar muchos más restaurantes donde poder comprar arroz. Y con la energía solo me dicen es ecológica o tienes la de toda la vida, pero me falta. Bueno, no sé si queréis, si quieres, te doy yo mi opinión. Yo creo que estamos hablando de un producto que es nada diferencial. Los electrones son los electrones en todas partes y entonces lo único que varía ahí es de dónde proceden o cómo llega a nuestro hogar, de dónde se han generado esos electrones. Entonces, por eso, a la hora de comprar, si solo nos referimos al hecho de comprar energía, solo podemos distinguir cuál es su origen, porque cómo llega a nuestros hogares siempre es similar. Y entonces, primero, lo que vas a distinguir un electrón de otro es su origen, que ya hay empresas comercializadoras que están ofreciendo esa diferenciación, y luego después, cómo llegan a tu hogar, pues pueden llegar habiendo recorrido mucha distancia o habiendo recorrido poca distancia. Y ahí es donde está empezando a encontrarse una nueva oferta, que ahora mismo no es muy factible, pero se va abriendo porque la tecnología está evolucionando y la regulación también está evolucionando. Entonces, ahora mismo puedes distinguir el origen. En breve, yo creo que se abrirán más posibilidades para que también puedas decidir localmente de dónde proviene ese electrón, si viene del tejado de tu hogar o viene de un lugar centralizado. Y con eso, de nuevo, conseguiremos optimizar el uso de esa energía, porque las pérdidas, evidentemente, a menor distancia, pues menor pérdidas. Esa será la segunda opción. La tercera opción que tenemos encima de la mesa es, una vez que hemos visto de dónde se genera y cómo viaja hasta que llega al lugar donde se utiliza, es cómo utilizarlo. Y en cómo utilizarlo, ahí hay también aunque no la veas, disrupción, porque tú puedes utilizarla siendo tú el que decide cómo utilizarla, o utilizarla utilizando a alguien, un experto, que te la utilice por ti, ¿vale? Que es en el fondo un poco, esa no la ves. De momento para el ciudadano de a pie no, porque lo que tenemos que hacer también es conseguir economías de escala aquí para poder llegar a estos modelos. Entonces, esto sí que está ocurriendo en grandes instalaciones, sí que está ocurriendo a nivel de comunidades de vecinos, ¿vale? Y yo creo que poco a poco este modelo irá entrando para que el usuario particular nos deje a los especialistas en servicios energéticos poderles también ayudar a utilizar su energía, entrando en las programaciones, etcétera, etcétera. Pero ya la tecnología pues ya está haciendo lo suyo a nivel de hogar. ¿Vale? A nivel de hogar. Te acompaño en ese camino que me has mostrado. Un poco la inquietud me venía más en que cuando escucho movilidad veo un mercado, veo servicios, todos son kilómetros de distancia que yo salvo como el electrón que uso, pero esos kilómetros que salvo ya tengo muchos modos de salvarlo. En ese proceso que me has acompañado todavía no me veo en mercado. O sea, como ciudadano no veo que tenga mi paleta de potenciales servicios, no lo veo tan cercano y estoy de acuerdo en que llega, pero... Bueno, ahí estamos. Lo que tenemos que hacer es al final ver
cómo conseguimos trasladar lo que ha ocurrido en movilidad, donde se ha visto claramente que el tiempo es la base importante, no los litros de diésel a los 100, que bueno, más o menos no nos importan, ¿sabes?, sino que lo que nos importa es el tiempo, y entonces han conseguido cambiar la forma o el modelo de negocio para que se base en tiempo y no en litros de gasolina. Nosotros ahora mismo tenemos el negocio basado en uso de kilovatios hora. ¿Es lo que nos importa el uso del kilovatio hora? Yo entiendo que no. A mí lo que me importa es las veces que pongo la lavadora, las veces que uso el frigorífico, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lleva su tiempo y no es tan sencillo, digamos, el cambio de un hogar con todos sus usos al cambio a un vehículo que está muy centralizado en un equipamiento. Yo, si me dijeses solo la lavadora, igual te lo hacía. ¿Vale? Yo... Espera, por alusiones. Bueno, que no te hace falta el micrófono, ¿no? Sí. ¿Se me oye? Sí. Añadiendo lo que decías, claro, quizá en el sector del transporte lo tenemos un poco más fácil porque tenemos más problemas que resolver. Y es un poco lo que decía, es decir, la tecnología nos ha dado los medios, la regulación y toda la eficiencia energética alrededor del producto nos está dando más medios todavía, pero tenemos muchos problemas a nuestro alrededor, iba a decir muy fáciles, muy difíciles y muy complejos, pero que nos preocupan a todos mucho y que crean un mercado, ¿no? Es decir, como decías, el tiempo, ahorrar tiempo es algo que a todos nos importa porque en nuestra vida está, ¿no? Entonces quizá estamos un poquito por delante por eso, porque... Estoy de acuerdo también, sin embargo, nadie habla de pobreza de la movilidad. Y para la otra parte no se ha abordado seriamente, con lo cual aún es más paradójico. Es cansado escuchar tanta pobreza energética y la escasa paleta y la escasa flexibilidad para dar soluciones, y en vuestro caso no había una pobreza de movilidad. Hoy camine que llegaremos y habéis avanzado muchísimo más. Será el sector, no lo sé, pero empieza a haber un agravio hacia el sector de la energía. Bueno, yo creo que ahí hay una diferencia, y es que tú puedes decidir ir andando y usas tu propio cuerpo, por así decirlo. Sin embargo, un hogar hoy en día difícilmente puede prescindir de la energía. Es imposible prescindir de ella. Entonces, digamos que la diferencia de modelo de negocio ahí es abismal. Una es algo imprescindible y en la otra puedes decidir o no. Quiero decir que si no tienes medios, puedes buscarte, por permitirme la expresión, la vida en tu entorno al que puedas llegar andando, si me permitís. O incluso en una bicicleta, que tampoco, no eléctrica, digo, una bicicleta en la que tú das pedales. O sea, usar la energía mecánica de tu cuerpo. Me podrías decir, bueno, pero si no tienes alimentos, esa energía para la movilidad no la vas a tener. Podríamos llegar a ese extremo. Y entonces hablaríamos de pobreza de movilidad, ¿vale? Yo querría añadir, me ha gustado mucho que hayas hecho alusión al sector de la movilidad, porque yo veo una cosa muy clara que ha sido fundamental para el éxito de la movilidad compartida, y que hablabais un poco desde Fundación Renovables de ello, ¿no? El tema de la colaboración entre empresa, administración y ciudadanía, ¿no? A mí es un modelo el de la movilidad compartida que me gusta mucho, porque justamente han conseguido articular esos tres agentes de forma perfecta, ¿no? Y por eso funciona. Y yo creo que una de las barreras que tenemos en el tema de los servicios de eficiencia energética es que quizás no se ha conseguido articular esas tres patas también, ¿no? No se ha conseguido involucrar a la ciudadanía junto con la administración, junto con los expertos que tienen la tecnología para proveer de esos servicios. No se ha llegado a modelos en los cuales eso sea una forma fácil de engranar, ¿no? O sea, tenemos planes de rehabilitación, por ejemplo, en Madrid, que han hecho un intento, que se ha hecho, pero sí que es verdad que es muy tedioso todo el proceso administrativo necesario para poder llevar a cabo una actuación de eficiencia energética. Pero vamos, yo confío que la tecnología llegará un día en el cual nos permita que esta interacción entre los tres agentes sea más fácil. Sí, yo insistiendo en todo lo que se ha dicho y que comparto, sí que me parece, por ejemplo, que creo que el tema de la movilidad se ha avanzado mucho más porque partíamos de un problema más gordo del que éramos más conscientes.
El otro problema, el de la eficiencia energética, y vamos a hablarlo en primer lugar de nuestros hogares, no somos tan conscientes porque no ha habido campañas de sensibilización. Si supiéramos los ciudadanos que lo que estamos pagando ahora de recibo de la luz podríamos pagar la tercera parte si fuéramos eficientes, diríamos, narices, pues sí que tengo un problema. Lo que pasa es que no ha habido nadie que nos haya dicho que nos sobra potencia hasta que el señor Nadal incrementó el término de potencia y todos dijimos, a ver si estoy pagando de más, y se ha rebajado notablemente el término de potencia porque pagamos, o el coste del recibo de la luz, y sobre todo la eficiencia de nuestros electrodomésticos, sobre todo el aislante de nuestras viviendas, que es donde hay más campo de actuación. No ha habido sensibilización. Nosotros pensamos que hay muchas medidas que tomar. En el documento que hemos presentado recientemente habrá como 30 o 40 medidas para incitar a la ciudadanía a ser más eficientes en sus hogares, en sus empresas, porque efectivamente hay un margen amplísimo. Nosotros proponemos, entre otras cosas, por ejemplo, una vez que hayamos hecho unos planes eficaces de facilitar la rehabilitación energética de edificios, gravar el IBI de las viviendas poco eficientes. Hacerlo hoy sería criminal para las familias más vulnerables, porque desgraciadamente son las que tienen las viviendas más ineficientes, pero cuando se hayan hecho planes de ayuda y todo eso, empezar, y sobre todo con las viviendas nuevas, el IBI tiene que estar en proporción a la certificación energética. Si tú tienes un A, tienes un menos 20%, si tienes un B, un menos 10%, y si tienes un G, tienes un más 30% en el IBI. Por eso hay que actuar dando señales a la gente. La gente por sí sola no va a saber que está en esa situación, y es cierto que se nos ha olvidado que en nuestros hogares somos también muy ineficientes energéticamente. Nuestros hogares, y también el mundo de la empresa ha avanzado mucho más que nosotros en nuestros hogares. ¿Se me oye? Bueno, yo sí que tenía una pregunta, porque hemos hablado, de los ciudadanos y de las empresas y de la colaboración, pero quería saber un poco todas vuestras propuestas, cómo son recibidas por los ayuntamientos, que creo que tienen un papel principal, tanto en el car sharing, si habéis intentado hablar con ellos, hacer una iniciativa conjunta, tanto por parte de las empresas y la consultoría en cuanto a eficiencia energética, y tanto por parte de las propuestas de la Fundación Renovables. Pues si queréis, nosotros tenemos, como os decía, le hemos puesto mucho empeño a que las ciudades y por tanto los ayuntamientos sean motores del cambio de modelo energético. Hasta ahora los ayuntamientos solo han intervenido como consumidores, tienen unos centros de consumo y se han preocupado más o menos, algunos no se han preocupado en absoluto. Hasta hace muy poco en el Ayuntamiento de Madrid, que tiene más de, me parece son 2.000 edificios, nadie que encendía y apagaba la luz, que encendía y apagaba la calefacción, que encendía, sabía lo que le costaba, porque lo pagaba Hacienda y el usuario no lo sabía, estaba totalmente desligado, que es criminal esa disfunción. Pero los ayuntamientos saben que además de consumidores, y nosotros se lo estamos trasladando, son promulgadores de normas, tienen unas grandísimas posibilidades de aprobar normas que vayan hacia mayor eficiencia, hacia mayor sostenibilidad energética, son propietarios de activos y sobre todo son promulgadores, son transmisores a la opinión pública y ejemplarizantes. Para nosotros ha sido muy importante el último concurso del Ayuntamiento de Madrid, exigiendo que las comercializadoras fueran de categoría A. La gente no sabe que la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia hay 5 categorías para la clasificación de las comercializadoras. A son aquellas que venden exclusivamente energía renovable. El Ayuntamiento de Madrid ha exigido que fuera eso. Ha habido un recurso de las grandes eléctricas contra esa medida del Ayuntamiento de Madrid, y afortunadamente en este caso la justicia le ha dado la razón al Ayuntamiento de Madrid. Pero nosotros estamos hablando mucho con los ayuntamientos. Al Ayuntamiento de Madrid le hemos hecho un plan de autosuficiencia energética. Esperemos que lo pongan en marcha muy pronto, pues lo presentamos hace unos meses y demostrábamos con números que para ellos puede ser una inversión magnífica de ahorro inmediato el ser autosuficientes energéticamente, simplemente usando una parte de sus tejados, de los tejados de las instalaciones municipales. Y actualmente estamos trabajando con el Ayuntamiento de Vitoria, que es un ayuntamiento ejemplar, porque tiene también en algunos aspectos algunas carencias, y estamos haciendo su plan estratégico 2020-2030, en el que ellos, por ejemplo, en movilidad han avanzado muchísimo. Vitoria es una ciudad ejemplar en toda Europa porque tiene el mayor grado de peatonalización,
tiene un transporte público magnífico, con una red de tranvías que funciona de maravilla. Es ejemplarizante en ese sentido y comparable, por ejemplo, a Copenhague con su transporte por bicicleta. El 70% de los desplazamientos en Copenhague son en bicicleta y lo son en pleno invierno, no solo en verano y cuando hace buen tiempo, sino que lo tienen eso. Y yo creo que los ayuntamientos tienen en su mano ser, no solo porque en el caso de España el 80% de la población vive en ciudades de más de 10.000 habitantes. En Europa la media es de 50%, o sea, estamos muy por delante. Se dice que en 2050 también el 85% de la humanidad vivirá en grandes ciudades y, por tanto, en las ciudades hay que tomar muchas medidas para avanzar en esa sobriedad energética, que no lo olvidemos, que me asusta mucho que en el rato que llevamos aquí estamos hablando de una sesión que se llama Energía Limpia, no hemos hablado del cambio climático. Todo esto que estamos haciendo es fundamentalmente porque tenemos enfrente un reto tremendo, que es el cambio climático, que está aquí, que va muy deprisa y que nos tiene que obligar a tomar decisiones muy firmes, muy contundentes y no simplemente condescendientes. Y bueno, vas a poner cuatro arreglos, 4 flores y decimos que ya estamos en el camino. No, tenemos un problema muy grave al que se añade, en el caso de nuestro país, el de la dependencia energética, con la mayor dependencia energética de Europa, porque los 3 países que nos superan, que son Italia, Irlanda y Portugal, no tienen nuclear. Si contáramos la nuclear, seríamos el país de Europa, puesto que importamos el uranio que más dependencia energética tiene. Por tanto, tenemos que tomarnos muy en serio el tema de la sostenibilidad energética. Y la sostenibilidad energética pasa por el ahorro, la eficiencia, porque estas empresas de ANES y de AMIE trabajen muchísimo y la gente sepa que tiene esa oferta. Es que hay mucha gente que no sabe que hay, es lo que decías tú sabes que tienes muchas ofertas de movilidad, pero la gente no es consciente de que tiene un mercado, que tiene un montón de empresas que le harían mucho más barato su recibo de la luz, su recibo de la luz o el del gas. Por cierto, que si hablamos del gas, os diré que en las propuestas de la Fundación Renovables proponemos retirar el gas de las ciudades. El gas para las calderas, para los domicilios. Consideramos que la bomba de calor es mucho más eficiente, está demostradísimo, incluso en los climas del norte de España, lo es en países del norte de Europa, pero en nuestro clima mucho más, y por tanto creemos que hay que dejar de proponer el uso del gas masivo para la calefacción y el agua caliente sanitaria. Entendemos que tenemos que prohibir esas publicidades, tenemos que impedir, pedimos claramente que se impida que las empresas eléctricas comercialicen también gas. Las eléctricas ahora mismo te hacen más propaganda del gas. ¿Por qué? Porque ganan 3 veces más con el negocio del gas que con la electricidad, siendo el gas un combustible que contribuye al cambio climático. Sin embargo, si electrificáramos, si consiguiéramos que la mayor parte de la demanda fuera generada por renovables, limitaríamos esas emisiones. Bueno, pues tenemos que tomárnoslo en serio. Yo tengo, cuando te metes en estos temas de la energía, tienes la percepción de que todavía no somos conscientes de a dónde nos ha llevado el quemar petróleo, carbón y gas, que nos ha llevado a una situación límite y lo que tenemos que hacer es reaccionar muy rápidamente. Y esta mesa se llamaba Energía Limpia y lo que tenemos que hacer es que en las ciudades consumir solo energía limpia, ser autosuficientes, tenemos que hablar de consumos de energía casi nulo, etcétera, etcétera. Y yo creo que no nos percatamos de lo importante que es actuar en ese sentido. Creo, como he dicho al principio, que estamos avanzando mucho en movilidad. El tema del uso compartido nosotros lo proponemos en nuestras propuestas. Proponemos que para el año 2030 haya 2,5 millones de vehículos menos en España. ¿Por qué? Porque habremos mejorado mucho el transporte público y porque habrá un uso compartido del vehículo que no nos hará necesario ser propietarios de vehículo. Y por tanto creo que es ahí donde tenemos que avanzar. Tú me habías asentido cuando he preguntado entre la interacción de las empresas de car sharing y de las administraciones, ¿no? Bueno, es muy importante. Nosotros vamos a operar en Madrid usando la calle para aparcar nuestros coches y ofrecérselos a los ciudadanos, ¿no? Por tanto, es muy importante tener absoluta comunicación con el ayuntamiento y así lo hacemos, ¿no? Así no solamente lo hacemos nosotros, sino todas las empresas que operamos en el ámbito de la movilidad, no solo de los coches, sino también de las motos, de las bicicletas y de todos los determinados medios de transporte que van a aparecer. Sí tengo que decir que cuando empezamos con el proyecto Webull hace varios años, en Madrid había solamente un operador. Cuando empezamos a pensar en dónde hacerlo, en el ámbito de Kia teníamos el catálogo de toda Europa
Y Madrid tiene algo que el resto de las ciudades no tiene, y es que tiene una regulación que nos permite poder hacer este negocio con esta tecnología de una manera fácil. Quiero decir, el resto de empresas de car sharing que operan en otros países, ustedes pueden ir a Alemania y verán en muchas ciudades de Alemania cómo algunas empresas conocidas de coches compartidos usan vehículos diésel o gasolina para poder hacerlo. Lo hacen porque en colaboración con el ayuntamiento pues hay una serie de licencias, por así decirlo, que les permiten operar estos coches. Les tengo que decir que Madrid no lo tiene. Madrid no tiene regulación específica para esto, pero esto precisamente es la ventaja, porque podemos operar solo con una condición, y es que lo debemos hacer con vehículos cero emisiones. Nosotros además lo vimos claro, porque entendemos que un vehículo cero emisiones es el más fácil y el que más sostenible nos deja la posibilidad de operarlo, ¿no? Por tanto, nuestra colaboración ha sido más informativa, es decir, ellos tienen en Madrid en particular hay un marco regulatorio que nos lo permite y lo hemos tenido siempre, ¿no? Quizás es otra de las cosas que está pasando en Madrid y que es buena, ¿no? Un ámbito regulatorio que nos lleva a poder solamente pensar en hacerlo con energía limpia, nos lleva además a que compañías privadas estemos haciendo esto sin necesidad de inversión pública y sin necesidad de ayudas adicionales. Lo hacemos en nuestro propio riesgo y buscando la rentabilidad futura, posiblemente en la disrupción futura en estas ciudades, ¿no? Si el 85% de las personas vamos a vivir en grandes ciudades, como tengamos que tener todos coche, lo llevamos regular, porque entonces no vamos a tener sitio para andar, ¿no? Si esto pasa, pues pasa porque los fabricantes aprendamos a cómo hacerlo, ¿no? Y yo, en este caso, en el proyecto que dirijo y en la ciudad de Madrid, solamente les puedo dar cosas positivas, porque estamos siendo un referente mundial de la movilidad en el car sharing gracias a esta regulación. Lo estamos haciendo solamente con vehículos limpios, cuando en otras ciudades lo están haciendo de otra manera. Y además, sobre la ciudad de Madrid estamos recogiendo la experiencia para que muy pronto, ojalá que Valencia pueda ser una próxima ciudad o otras muchas, ¿no? Y que si en Madrid hay más opciones para haber venido hoy, como decía, pues además lo haya en otros sitios, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos 2 minutitos solo de debate. No sé si ha surgido alguna pregunta en este rato en el público. Parece que no. Y bueno, nos quedaba por ver un poco la relación de las empresas de consultoría energética con la administración, ¿no? No sé qué tipo de retroalimentación puede haber ahí. A ver, la administración la tenemos a varios niveles. Al principio hablabas y hemos hablado mucho de los municipios, pero está también la administración autonómica y la administración general del Estado. Entonces, hay distintos niveles de interacción. A nivel de los municipios, pues yo creo que hay que distinguir, y van muy avanzados aquellos municipios muy grandes, como puede ser el municipio de Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera, pero hay que darse cuenta que en España hay 8.500 municipios y la mayoría de ellos son muy pequeños. Entonces, el problema que se enfrentan estos municipios, que son conscientes de que pueden ser ejemplarizantes y pueden hacer cosas en su municipio, pero lo conocen, pero cuando buscan las herramientas para ponerlo en práctica, ahí llega la dificultad. ¿Por qué? Pues porque los modelos no son sencillos. Sacar estas licitaciones para hacer la gestión integral de la energía en el municipio, etcétera, etcétera, pues ya vemos lo que le ha costado al Ayuntamiento de Madrid, que tiene que tener sus departamentos jurídicos, etcétera, etcétera, para haber sacado una licitación como esta. Esto lo hace Madrid, lo hace Barcelona, pero lo hace el pueblo pequeñito de 500 habitantes porque le es muy difícil. Entonces, eso a un nivel municipal. Lo que sí que están haciendo es, bueno, hay unos pliegos estándar, más o menos estándar, que se han extendido por algunos municipios que están siendo capaces, y lo que estamos viendo a nivel de los servicios energéticos es que para que esos municipios accedan hay que buscar la forma de agruparlos, para ayudarlos, para que sumen fuerzas y puedan tener la capacidad, no tanto técnica, sino como administrativa, de poder sacar estos pliegos. Y son, por ejemplo, las diputaciones con las que nosotros nos estamos relacionando, que están intentando hacer ese papel de agregación para ayudar a sacar estas licitaciones. Digo, la parte de digamos administrativa fundamental, y entonces todos estos secretarios e interventores al que de repente un pueblecito pequeño les cae todo tipo de licitaciones, pues claro, son para mí como superhombres, porque tienen que saber de todo, y esto no es sencillo, no se lo ponemos muy fácil. Y luego,
Por otro lado, lo que nosotros sí que hemos hecho desde la asociación, y yo creo que todas ellas lo estamos haciendo, es decir, no traspasemos la responsabilidad de preparar estas licitaciones a los ayuntamientos pequeños o a las administraciones pequeñas que no tienen esta capacidad, hagámoslo de forma unida, centrando los recursos expertos, y saquemos unos pliegos que les sirvan a todos estos municipios, que les facilitemos la vida. Y eso justo es lo que estamos haciendo ahora con el Ministerio, con la Secretaría de Energía. Estamos trabajando con ellos para preparar unos pliegos estándar, porque había unas dificultades añadidas con el tema del cómputo de la deuda. Todos estos no son temas técnicos de eficiencia energética, son temas administrativos, que son las barreras que hay que solucionar para que toda la administración pública pues optimice también su forma de hacer llegar a los ciudadanos estos servicios. Porque muchas veces decimos, bueno, ¿por qué el modelo no es disruptivo? Muchas veces la tecnología y el modelo de negocio está ahí, pero digamos que desde el punto de vista administrativo las cosas no son tan sencillas. Y lo que se está intentando ahora con estos pliegos, que esperemos que vean la luz en este año, es que de forma masiva la administración pública pueda contratar servicios energéticos con garantías de ahorro sin que tengamos a 8.000 municipios quebrándose la cabeza para poder sacarlos. Vale, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los asistentes, a los invitados y al Foro de Ciudades. Gracias. Muchas gracias. Gracias.